Muy buenas noches, mis queridos hermanos, pueblo de Jesucristo, aquí en la Iglesia Bautista Calvario. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo aquí a través del Facebook. Es un placer tener a cada uno de ustedes, a los que van a ir añadiéndose ahí paulatinamente a este nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Recuerden, siempre nuestros cultos se están transmitiendo los domingos a las 11 de la mañana, luego otro culto el mismo domingo a las 6 de la tarde y cada miércoles a las 6 de la noche. Y los días miércoles como hoy tenemos nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro tiempo de orar. Y mientras consideramos nuestra oración, tengo un versículo aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Nos dice la palabra del Señor en la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, hablando ahí a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en esta zona, en Éfeso, a los efesios, les dice que ellos deben orar en primer lugar, en todo tiempo, en todo momento. Segundo, deben estar orando por todos los santos. Y tercero, deben estar orando para que la predicación del Evangelio continúe dándose ahí a través del tiempo que Dios les ha permitido a ellos servir al Señor en la época en que ellos están. Hermanos, siempre es un buen momento para orar. Siempre podemos mantener un espíritu de oración en todo tiempo. Estemos recordando a cada uno de nuestros hermanos en este tiempo de oración, en esta noche. Y estemos también orando a nuestro Señor para que Él nos ayude a seguir predicando el Evangelio a todos los predicadores, los misioneros, pero a la iglesia de Cristo en general, porque es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio con denuedo. Vamos a orar. Voy a darle unos segundos para que usted ore en su corazón y se examine en esta noche. Oremos, mis amados hermanos. Padre amado, mientras hemos estado en silencio, hemos intentado concentrar nuestra mente en ti, acercarnos, Señor, de corazón a ti, pedirte perdón por nuestras faltas. A veces son muchas nuestras faltas, Señor amado, pero tú en tu misericordia, en tu gracia nos sostienes. Ahora es un tiempo especial en que tu pueblo se une en oración. Ciertamente no estamos unidos en cuerpo, pero en mente, Señor. En corazón estamos, por lo menos en este momento, los que estamos llegando a esta reunión, orando contigo, y los que se están uniendo en otro momento o están viendo este video en otro instante, están, Señor, juntando sus corazones para hablarte a ti, para suplicarte, Padre, que nos ayudes en nuestras vidas espirituales, a que nos ayudes, Señor, a crecer como deberíamos crecer. Oh Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que has traído a nuestra vida hasta estos días, por la vida que nos permites en este mundo, por la salvación, Padre, que nos has dado a muchos de nosotros, que ya, Señor, has llegado a nuestros corazones y nos has salvado, nos has transformado. Oro si hay personas que todavía no te conocen, que el tiempo del culto, el tiempo de orar aquí, Señor, sea un tiempo de búsqueda hacia tu persona. Sea de búsqueda, Señor, en tu mente, en tu corazón, Señor, para arreglar la vida conforme a ti. Por otro lado, Padre Celestial, queremos orar por cada persona, cada
individuo, Señor, que en estos días está sufriendo con este mal, con esta enfermedad. Siguen los contagios por todo el mundo, en nuestro país. Hay muchas necesidades, Padre, físicas. Y estás tocando en una forma especial a la humanidad en estos tiempos. Señor, te suplicamos, ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a no desviar la mirada a otro lado, a saber que eres tú quien está tocando la vida de cada ser humano en estos tiempos, tanto de los que te conocemos como de aquellos que no te conocen. Oh Padre, a nosotros permítenos acercarnos a ti más. A los que no te conocen, permítele, Señor, conocerte. Esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego en esta noche. Por otro lado, Padre, seguimos orando por la iglesia aquí Calvario, por el ministerio que tenemos de predicar la palabra de Dios en este lugar, aquí en Pueblo Libre. Y hay muchas otras iglesias que en este momento están haciendo sus cultos, que están desarrollando un tiempo de estudio bíblico, de oración. Ayúdanos, Padre, a cumplir el ministerio que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos que con energía prediquemos la palabra de Dios tan preciosa para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de cada ser humano. No hay otro mensaje mejor, no hay otra solución para la vida y para el bienestar del hombre, Señor, que el Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a no perder de perspectiva de estas cosas en nuestros corazones. Ayuda a los pastores, a los misioneros, a la iglesia en general, a seguir predicando de Cristo Jesús, que es tan necesario hoy más que nunca en la vida de mucha gente. Buen Dios, también te suplicamos en esta noche, ayuda a nuestro país. Danos, Señor, la sabiduría y encamina, Señor, a la situación económica, la situación social, la situación política de salud, Señor, de nuestro país. Da sabiduría a nuestros gobernantes para guiar nuestra patria. Al presidente Sagasti, a todos sus ministros, a los congresistas, Señor, ayúdales a que tomen las mejores decisiones para el bienestar de la mayoría de la gente. Padre, ten compasión de nuestra patria. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos que te conocemos a seguir orando por nuestras autoridades, a seguir intercediendo por nuestro país y sobre todo a seguir predicando el mensaje transformador de Cristo Jesús y su salvación y redención en la cruz ofrecida mediante el derramamiento de su sangre. Haz que el pueblo que está a nuestro alrededor se vuelva, Señor, a ti, que puedan encontrar arrepentimiento. Es lo único que cambiará nuestra sociedad, nuestro país, Señor. Oramos, Señor amado, por cada médico que está haciendo su esfuerzo denonado en estos momentos, en estos días, Señor, por ayudar a gente, por salvar a gente. Cuida a los que están ahí en primera línea, a enfermeras, enfermeros, técnicos, Señor, médicos ahí que están adelante, personal, Señor, de limpieza, gente que está en contacto con personas enfermas. Ayúdales, Padre, dales una vocación de servicio. Ayúdanos, Padre, a nosotros a tener la sabiduría también, al pueblo en general, para cuidarse, para estar, Señor, alertos a este mal, a protegernos, a cuidar el templo del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos en todas estas cosas. Te agradecemos porque podemos interceder los unos por los otros. Hemos llevado diferentes pensamientos, Señor, a ti en esta noche. Bendice, Señor, ahora el resto de nuestro culto. Te dejamos y te encomendamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gracias por llegar aquí a nuestro tiempo de oración en esta noche. Doy una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose, integrándose aquí a nuestro culto de estudio bíblico y oración en este tiempo. A todos los que ya están unidos, hermana Lidia, hermana Carmen, hermana Elizabeth, a Kawapuma. Yo sé que hay más, hay algunos solamente los que están saludando. Yo les mando un saludo aquí
Gracias a todos los que están reunidos. Por lo menos tenemos 11, 12 conectados y seguramente algunas personas más ahí. Bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. No se olviden, compartan esta transmisión, este video, para que otros también puedan ser edificados, otros hermanos y otras personas que no conocen al Señor, para que lleguen a conocer mejor al Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en estos tiempos, en este momento. Ahora, hermanos, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Vamos a entrar ahí a la palabra de Dios, a estudiarla una vez más en esta noche. Estamos estudiando, hermanos, en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Abra su Biblia. Concéntrate ahí, prende tu corazón. Ya sé, tu celular está prendido, está prendida seguramente, de repente tu televisor ahí, pero prende tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, todos tus sentidos para escuchar la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6, un tremendo pasaje hoy día que tenemos para estudiar, capítulo 6 del libro de Gálatas. Comienza diciendo la escritura en la siguiente forma. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Tremenda aquí las palabras de nuestro Dios para estudiar en esta noche. Pidamos una vez más la dirección de Dios para aprender, conocer más de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos hoy día porque podemos abrir la palabra. Ayúdanos a ver, Señor, cómo andar en el Espíritu, cómo una vida en la iglesia, Señor, entre los creyentes, en esta libertad que el Espíritu Santo nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a crecer en madurez, a aprender de estos versículos de aquí de la palabra de Dios, a ser más como tú. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias a los que ya están reunidos aquí. Vamos a seguir con la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, le he titulado a este sector, a esta parte, la vida de los creyentes en la libertad de Cristo, ¿no? Vamos a decir cómo maduramos, cómo el Espíritu Santo que ha entrado a nuestras vidas nos da esa libertad de crecer y de madurar. Y una de estas grandes áreas, esta libertad para poder crecer, para poder madurar, es que Dios nos ha dado libertad para tratar el pecado en la vida de los hijos de Dios. Uy, aquí sí tenemos que agarrarnos firmes porque Dios nos va a hablar. Y seguramente nos va a hablar duro, te va a hablar duro a ti, me va a hablar duro a mí, a todos nosotros, hermanos, porque parte de madurar, parte de crecer es saber tratar nuestros pecados. Y eso es algo que una persona de repente que recién está aquí escuchando, que no conoce nada de la iglesia o ha escuchado del evangelio así de una forma muy ligera, no entiende. Una de las cosas grandes, hermanos, que nosotros necesitamos entender, y querido amigo, es que solamente aquellos quienes han sido transformados por Dios, transformados por Cristo, salvados por Cristo. Yo no hablo de hacer una oración de salvación, yo no hablo de solamente una profesión de fe, sino hablo del nuevo nacimiento que Dios hace en la vida. Estas personas, solamente estas personas pueden ser libres para tratar el pecado en una forma adecuada. Y aquí el texto que estamos leyendo en la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En primer lugar, la palabra de Dios en el verso 1 comienza con un primer término,
una primera palabra ahí que dice hermanos. Significa, hermanos, que este término nos incluye exclusivamente a aquellos que hemos sido regenerados. El que puede tratar sus pecados o los pecados y ayudar a los otros con sus pecados son exclusivamente los creyentes. Esto no puede hacer un incrédulo. A veces se ha cometido el error de ver una persona que es incrédula y le decimos, pues no hagas esto, no hagas el otro, deja de mentir, deja de engañar, deja de ser ocioso, deja de ser desordenado, deja de molestarte, deja de renegarte, cualquier otra cosa les decimos. Tú debes obedecer a tus padres. Está bien, esas cosas son buenas, pero nadie cambia y nadie sabe tratar sus pecados si en primer lugar no es un creyente. Por eso aquí este texto está dirigido exclusivamente a los hijos de Dios. Amigos, si todavía no conoces a Cristo, mira, esta es una buena razón para conocer a Cristo. Mientras vas escuchando el mensaje, esta primera parte, este primer sector, mira cuán importante es entender que uno es pecador y que solamente Dios te puede salvar y Él puede ir paulatinamente limpiando tu vida en el transcurso del tiempo. Y esto es lo que nos diferencia de los incrédulos. Ahora, el texto nos dice, hermanos, si alguno, cualquier persona, cualquier creyente, es encontrado en una falta. Es decir, hermanos, aquí para tratar pecados voy a explayarme un poco y si no avanzamos mucho, no importa, pero quiero que usted entienda. Cuando vamos a tratar, hablamos aquí de la falta, el pecado de un hermano, de una hermana, no es algo que yo supongo, no es algo que a mí me han dicho, no es algo que yo me imagino. Es cuando una persona dice, si alguno fuere sorprendido, si alguno fuere, literalmente, hermanos, las palabras griegas ahí, cuando dice uno fuere sorprendido, si alguno fuere sorprendido, o sea, si es alguno es atrapado, ¿no? Si alguno es agarrado en medio de la falta. No hay forma. Entonces, hermanos, una de las cosas que necesitamos hacer cuando vamos a ayudar a otros, cuando vamos a ser ayudados, hermanos, si somos encontrados en falta, y si hemos encontrado a alguien en falta, tenemos que estar seguros de que es una falta real. No es algo que yo me imagino, no es algo que a mí me parece. Y esta es una de las cosas con las cuales tenemos que luchar, y a veces también por el otro lado, cuando pecamos, somos tan sutiles para ocultar el pecado. Pero hermanos, si Dios decidió abrir nuestros pecados, hacer de que alguien vea nuestros pecados, y es muy probable, hermanos, es muy seguro que haya muchos creyentes hoy día que todavía están en cierto pecado, en cierto estilo de vida que Dios no espera de un hijo de Dios, que lo tiene oculto. Pero si Dios permite abrirlo y si Dios permite que otra persona lo encuentre, pon tu alerta. Ponte a darte cuenta que es la gracia, la misericordia de Dios. Y aquí, hermanos, eso es también lo que nos habla a nosotros, quienes vamos a ayudar a otros para tratar los pecados. Necesitamos estar seguros de que la persona ha pecado. A veces pasa, hermanos, en las relaciones interpersonales que pensamos que él está molesto conmigo, ¿no? Ya me miró mal, no me saludó en la iglesia. Cosas como esas han pasado. No me llamó. En el día de mi cumpleaños no me llamó el hermano. Vamos a usar un ejemplo. El pastor no me llamó el día de mi cumpleaños. ¿Ya? Puede ser que eso sea una falta de parte de un hermano, alguien se olvidó el cumpleaños de su esposa, de su esposo, o de alguien muy apreciado y uno se olvidó. Uno tiene que estar seguro de que eso es un pecado, es una falta, de que alguien está haciéndolo adrede con una mala intención. Aquí tiene que haber intencionalidad y ese es el asunto aquí cuando se habla de falta. Es transgredir voluntariamente. Es lo que nos dice el texto griego ahí. Tiene la idea de que nosotros estamos
abiertamente, transgrediendo una regla, voluntariamente estamos cometiendo el pecado. Y cuando vamos a ayudar a otros, nosotros tenemos que estar seguros de que la persona realmente ha pecado. Si no, no podemos tratarlo, tenemos que esperar, tenemos que orar. Muchas veces, hermanos, nosotros tratamos supuestas faltas en algún hermano por suposiciones. No, necesitamos ir, necesitamos conversar, necesitamos preguntar. A veces pensamos que alguien nos ha ofendido deliberadamente y no ha sido así. A veces pensamos que alguien está pecando contra nosotros y es solamente un pensamiento en nuestro corazón. Tengamos cuidado. Pero si ya hay lo que dice aquí, si alguien es atrapado, está pecando, te atrapé, no escapa, te chapé en el pecado. Y va a haber, ha habido en la iglesia, hay ahora y habrá en el futuro, hermanos, y nosotros tenemos que saber cómo tratar. ¿Qué pasa si yo sorprendo a alguien en alguna falta? Algunas opciones. Voy y le digo al pastor. Voy a otros hermanos y comenzamos a orar por el hermano. No. Miren, acá comienza un asunto que necesitamos nosotros entender. El texto nos dice, si nosotros hemos encontrado la falta, el pecado, hemos atrapado a alguien infraganti, una de las cosas que debemos hacer nosotros, como dice aquí, vosotros que sois espirituales. Quiero dar unos detalles aquí en el texto que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? ¿Quiénes son estos que son espirituales? ¿Quiénes son estas personas espirituales? La palabra griega tras eso es neumáticos. Ya te suena como a neumático, ¿no? Alguien que está guiado por el Espíritu, ¿no? Se ha usado, alguien que es espiritual, en la palabra de Dios se ha traducido como alguien que ha sido regenerado. Alguien que es, obviamente, el otro término aquí, espiritual. Alguien que no anda en la carne. Entonces, aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que no andamos en la carne, estamos andando en el Espíritu, tenemos una responsabilidad. Bueno, la primera responsabilidad para ayudar a otros es necesario que andemos espiritualmente. Hermanos, cuando a veces Dios permite y nos abre la oportunidad de ver a alguien fracasando, cayendo en su vida terriblemente, Dios nos está advirtiendo en primer lugar de: tú necesitas ser espiritual. Tú necesitas estar creciendo. Tú necesitas estar siendo maduro. Y aquí hay una demanda para el hombre, para la mujer que es espiritual. Todos tenemos esa responsabilidad. El que ha sorprendido, el que ha visto a la persona fracasar, pecar, tiene la responsabilidad de restaurarle. Tiene la responsabilidad de hacer que la persona vuelva a los pies del Señor. El término restaurarle que tenemos aquí, la palabra original, la palabra es catartizo. Ahora, esta palabra, ¿qué significa? Literalmente es completar algo en forma total. Miren esa idea, completar algo en forma total. Es algo que se repara, es algo que ha llegado a ser apto. O sea, yo lo ayudo a que esté apto. Yo lo ayudo a constituirse, lo perfecciono. Hermanos, esa es una de las cosas que nosotros debemos entender cuando alguien fracasa en la vida espiritual. Cuando alguien peca en su vida, cuando hay un hijo de Dios que fracasa, nosotros, los creyentes, los que debemos estar andando en espiritualidad, y si no estás andando en espiritualidad, pues encájate, anímate a andar en el espíritu. Tienes la responsabilidad de restaurarle, tienes la responsabilidad de repararle. Se usaba el término catartizo para, por ejemplo, cuando la gente iba al mar,
usaba una herramienta que se llamaba redes, y cuando volvían del trabajo se rompían las redes por manejo, manipulación, de repente muchos peces, etcétera. Pero cuando la gente se quedaban ahí, los pescadores miraban ahí sus redes, se sentaban de repente en la arena o en sus barcas y comenzaban a catartizo, a remendar sus redes, a dejarlos completos nuevamente. Hermanos, y es la idea aquí en el texto respecto a esto de qué hacer con los pecados de las personas, qué hacer con las faltas de nuestros hermanos. Y recuerde, aquí estamos hablando del creyente, porque solamente el creyente puede ser completado. La persona que no conoce a Cristo no puede, porque ni siquiera ha nacido de nuevo, ni siquiera ha conocido a su Señor. No puede estar apto, uno no está apto para vivir sin pecado si no has conocido a Cristo Jesús. Entonces, para que tú puedas ser perfeccionado en Cristo, necesitas conocer a Cristo. Y los que ya conocemos a Cristo tenemos la responsabilidad de restaurar a la persona. Muchas veces en nuestros corazones engañosos, y van a notar ahí algunas cosas más adelante, pensando en apoyarnos, en ayudarnos, pero ahorita el tema es cómo tratar el pecado. A veces cuando vemos el pecado de alguien, en vez de restaurarle, en vez de ayudarle, lo que queremos es aplastarle y chancarle, revelar a todos: este es un pecador, mira. Y lo único que a veces nos motiva es egoísmo. O sea, quiero que se vean que cuán pecador es. Pasa, hermanos. He visto a veces en las relaciones interpersonales entre familias, entre esposo, esposa, entre padres e hijos, el esposo: mira lo que haces, le dice a su mujer. ¿Cómo pecas en esta manera? Y a veces ella también: oye, mira cómo estás pecando, mira cómo actúas, y así yo debo sujetarme a ti. Cosas como esas, ¿no? El niño creyente, ¿no? Ve que su papá falla, fracasa en su propia vida, y él es creyente. Papá, ¿cómo siendo creyente actúas así? Y a mí me pides. Ahí está mal, hermanos. Porque el objetivo, cuando yo encuentro una falta, una falla, un pecado en mi hermano, el objetivo es restaurarle, ayudarle a ser perfecto, ayudarle a completarse, arreglar su vida de tal manera que esté completo nuevamente. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos al tratar de ayudar a las personas. Muchas veces cuando alguien me ofende, cuando alguien peca contra otra persona, lo único que queremos es: ¿cómo este o esa ha hecho ese mal? Vamos a chancarle, a decirle que está mal. Bueno, está bien que le digas que está mal, pero el objetivo no es solamente que le digas que está mal, pero es: estás mal, necesitas cambiar, necesitas mejorarte. Aquí has hecho mal, necesitas volver a Dios. Mira, aquí fracasaste, engañaste aquí. Aquí estás mintiendo. Aquí no estás siendo una persona trabajadora. Aquí no estás siendo una persona controlada. Acá no estás siendo una persona santa. Estás llena de lascivia. Y esto tiene que mejorar. Este problema aquí de pureza afecta al corazón de Dios. Tienes que volver a Dios. Esa es la idea de restaurar. Esa es la idea, hermanos. Y eso es lo que el creyente, el Hijo de Dios, puede hacer. Esa es la libertad, hermanos, que el Espíritu Santo nos da para tratar nuestros pecados. Los pecados, hermanos, en nuestras vidas pueden ser tratados, pueden ser corregidos. Yo le animo a que ayude a otras personas a restaurar sus vidas. Nosotros los creyentes tenemos esa responsabilidad. ¿Y cómo restauramos la vida de otra persona? Le restauramos, como dice aquí el texto, con mansedumbre, con un espíritu de gentileza, un espíritu que incluye, si hay gentileza, humildad. A veces nos acercamos al pecador y le decimos: perdón, yo soy súper espiritual, tú eres un perdido, estás mal, hermano,
tienes que mejorarte, casi uno le dice, tienes que ser como yo. Hermanos, eso no viene al caso. A veces tratamos así los pecados, no decimos esas palabras, pero por la forma en que tratamos, por la intención que tenemos, por la forma aún de nuestras palabras, cuando tratamos los pecados de otros, no hay gentileza. No hay aquí, como dice el texto, no hay mansedumbre. Hermanos, nosotros tenemos que tratar con mucha gentileza. Otro detalle, hermanos, que el texto nos revela ahí, en el cual estamos estudiando, es que no solamente debemos tratarle con mansedumbre, pero debemos tratarle con consideración. Y la consideración es inmensa, dice, considerándote a ti mismo. Cuando vamos a tratar a otros, hermanos, tenemos que pensar, ¿cómo quisiera que a mí me traten? ¿Cómo quisiera, si yo he sido sorprendido en una falta, cómo quisiera que a mí me ayuden? Ahora, yo no estoy hablando de una persona que está en pecado, yo no estoy hablando de una persona que está totalmente rebelde, ¿no? Que dice, no, a mí, aunque peque, déjame tranquilo, ¿no? O sea, déjame en mi pecado. No estoy hablando de eso, pero que la gente sea sensible, que sí tengan un interés genuino en ayudar a nuestras vidas. Yo he tenido la oportunidad de tener algunos amigos bien espirituales. Y si en algún momento se han acercado y definitivamente las palabras que me han dicho, las cosas que me han hablado, sí me ha dolido, sí me ha incomodado. Cuando alguien te dice, oye, mira, acá no estás haciendo bien, te va a incomodar. Pero si te dice, mira, no estás haciendo bien acá, pero puedes mejorar, mira, aquí tú puedes hacer mejor, puedes hacer en esta forma, esto no está bien. Esa es otra cosa. Y he tenido ese tipo y obviamente, hermanos, es importante la consideración. Nosotros necesitamos tratar los pecados en esa forma de todos. En primer lugar, con mansedumbre, con gentileza, como nos dice el texto. Luego, considerándonos a nosotros mismos y también con una cosa más que he puesto aquí en la enseñanza, en el texto, con una advertencia. Dice, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿qué posibilidad, hermanos, hay de que el pecado que yo veo en la vida de mi hermano, yo también lo estoy haciendo? Muchas veces, hermanos, algunos de nosotros, y Dios en su infinita sabiduría, a veces permite que se abra el pecado de alguien, porque algunos de nosotros estamos muy cerca. Estamos cerca de caer en esa misma tentación. Estamos cerca de ser tentados en esa misma manera. Debes tener alerta a esta advertencia de parte de Dios. Nosotros los creyentes podemos tratar nuestros pecados en una forma que agrade a nuestro Señor. Libres para tratar el pecado. Salvados, redimidos para tratar el pecado. Solamente a los creyentes. Hay que asegurarnos de que haya una falta en la vida de mi hermano, de que lo hemos encontrado en una falta. Debo ejercitar mi espiritualidad para ayudar a otros. Debo tener el objetivo de restaurarle, reparar la vida de mi hermano. Y haciendo tres cosas ahí en la restauración. Aplicando tres cosas: mansedumbre, actitud, consideración, pensando en mí mismo y con la advertencia de que yo personalmente puedo caer en ese mismo pecado o en alguno peor. De repente aún estás ya cometiendo eso en tu vida. Hermanos, cuando Dios nos da oportunidad de ver el pecado de otros, es una seria advertencia. Es para que nosotros paremos las orejas. Ahí pongamos nuestras antenas alertas para ver qué me está diciendo Dios en cuanto a mi propia santidad, en cuanto a mis propias faltas. Qué precioso es ser creyente, qué precioso es ser libres nosotros los que hemos creído en Cristo, que podemos saber tratar nuestros pecados. Seguramente, hermanos, surgen en su mente algunas cosas. Algo que no quiero escapar aquí antes de retirarme.
¿cuál es el procedimiento, hermanos, cuando veo la falta de un hermano? ¿Qué dice, hermanos, la Biblia? Mateo nos indica, hermanos, que nosotros, si mi hermano peca, en primer lugar, yo debo ir solo a hablar con él. Esa es una de las primeras reglas. Y si le hablo y le ayudo con el objetivo de restaurarle, volver su comunión a Dios o volver su comunión conmigo, no lo logro, entonces, en ese caso, después de insistir ahí, voy a un segundo paso, dice la palabra de Dios, toma 2 o 3 testigos y una vez más, vayan, ayúdenle. Y una vez más se intenta restaurarle con 2 o 3 testigos. Si después de haber hecho eso, la persona no oye, no hay arrepentimiento, no quiere comprender, en ese caso y solamente en ese, recién se pasa al tercer paso, que es en el proceso de ayuda, de restauración, proceso de disciplina en la iglesia, se lleva a la congregación. Ahora, ¿para qué se lleva a la congregación? Para que toda la iglesia le diga lo mismo, le persuada, hermano, hermana, mira, acá estás mal, aquí hay pecado. El objetivo, restaurar, no olvidar. Y es difícil, hermano, cuando se trata de estos casos, son muchas veces difíciles. Y más si hay pecados que son intensos, sobre todo pecados de inmoralidad o robo aún dentro de la iglesia, hermanos, son tensos, intensos y a veces la carnalidad salta, pero no olvides, tenemos que restaurar. Y si en ese grupo, hermanos, ya sea uno con uno, se arrepiente la persona, hay perdón, se trata de restaurar. Hay cosas ahí que uno puede implementar ahí, ya eso es un proceso más largo dentro de la consejería, pero ahí queda arreglado. Ya se perdona y no se habla más. Ahora, si no se ha arrepentido y se va con unas 2 o 3 personas más, si se trata el asunto, el pecado ahí también queda, ha sido perdonado, se le ayuda en la restauración. Si se ha llevado a la iglesia y en la iglesia el hombre o la mujer, el creyente pide perdón, reconoce su falta, pues ahí queda, ahí se le restaura y se le ayuda. Y comienza el proceso ahora de edificar su vida. Seguramente que por ahí van a haber preguntas sueltas respecto a cómo ayudar y cómo tratar este tipo de pecados. Pero esperemos, hermanos, que más adelante tengamos una lección para ver cómo tratar todos estos asuntos que seguramente vienen a tu mente. Cómo tratar estos asuntos. Solamente una cosa más, hermanos. Cuando el pecado es privado, cuando es conocido por 1 o 2 personas, máximo 3, debe encontrarse la solución en ese nivel. Ahora, hay pecados que aunque son así privados, tarde o temprano van a salir a la luz. Por ejemplo, si una señorita y un joven cayeron en fornicación, si un hombre tomó la mujer de otro hombre, o viceversa, viceversa, pero producto de esa relación hay, vamos a decir, un hijo, obviamente el pecado va a salir a luz. O alguien más sabe y esa persona ha comenzado a chismear, a hablar. Si el pecado ya es público, muchas veces, hermanos, hay que tratarlo en una manera pública. Pero si el pecado está ahí entre 2 o 3 personas, hay que tratarlo en el nivel de esas personas. Unos consejos ahí, hermanos, cuando se trata algún problema de solucionar y ayudar en la vida de una persona, las personas que deben estar involucradas, las personas que son parte del problema y las personas que son parte de la solución. Si hay una persona que no es parte del problema ni parte de la solución, no debe participar. Eso es chisme, eso es involucrarse en algo que no compete. Y a veces, hermanos, pasa esas cosas entre iglesias, o sea, 2 iglesias hermanas, ocurre un problema y eso sale a otro lado y otra iglesia se mete y trata otras cosas. Esa no es la manera, hermanos, de poder ayudarnos. Debe tratarse en el lugar preciso, en el lugar adecuado. La única razón por qué un pecado se va expandiendo va de lo personal a 2 o 3 personas, o se va a toda la iglesia, o finalmente ya la iglesia no se arrepiente, va a otros niveles, es por falta de arrepentimiento. ¿Ya?
es por falta de arrepentimiento o porque hay algo dentro del pecado que tarde o temprano todos lo van a ver. Pero no perdamos de vista, hermanos, uno de los grandes objetivos de tratar los problemas y pecados en nuestras vidas es restaurar. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría en las iglesias, sabiduría en nuestra iglesia cuando tengamos que tocar y tratar el pecado de alguno de nosotros. Todos estamos incluidos y todos necesitamos entrar en ese proceso. Es parte de la vida del creyente y de los hijos de Dios. Tenemos libertad para tratar el pecado. Qué maravilloso, hermanos, es lo que Cristo nos ha dado. Pero también, hermanos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas, nos ha dado libertad para poder apoyarnos mutuamente. Y aquí, hermanos, el pasaje es tremendo. Ya hemos leído el versículo 1, entramos al versículo 2. ¿Qué dice el texto aquí? Sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En primer lugar, hermanos, esto es un mandato. Esto es un mandamiento. Sobrellevad. Está en imperativo para nuestras vidas. Y nos manda, hermanos, a que nosotros sostengamos, levantemos a otra persona, alguien que se ha caído, que lo sostengamos. Es nuestra responsabilidad sostener a otras personas que no pueden soportar sus propias cargas, sus propias luchas. Aquí un consejo a usted, mi querido hermano. Si hay alguna lucha que usted tiene en su vida, puede ser un pecado, puede ser una carga emocional o un sufrimiento en el cual usted no puede ir solo. Es responsabilidad de otros que estamos alrededor de ayudar, hermano, y tenemos que mostrar interés. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas hoy día estarán ahí aplastados, sosteniendo una gran carga solos? Necesitamos apoyarnos. Necesitamos llamarnos los unos a los otros, decirnos cómo estás, cómo te va. ¿Puedo orar por algún motivo? ¿Puedo orar por alguna razón? ¿Cómo te puedo sostener? ¿Cómo te puedo poner, aunque sea mi brazo espiritual, mis palabras para animarte? Hermanos, Dios ha hecho esa libertad que nos ha dado para sobrellevar. Y sobrellevar aquí, como dice el texto, cargas. Hermanos, la vida misma, la vida en sí misma, por el pecado, por la forma en que nosotros decidimos dar la espalda a Dios, es una vida muy complicada, es una vida muy cargada. Esto, cuando habla de cargas, es aquello que nos baja, aquello que nos aplasta. ¿Cuántos de nosotros estamos quizás en esa situación? Y tú y yo, hermanos, necesitamos ayudarnos mutuamente. Hermanos, Dios no nos ha creado solos. Adán le dio su pareja, su esposa. Le dio a Eva. Algunos por ahí en forma de broma pueden decir, uy, le dio para su mal. No, fue para apoyarle, fue para hacer ayuda, fue para llevar sus cargas. Y tenemos que aprender a andar. Dios nos ha creado para vivir en sociedad, en hermandad, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Todos en algún momento vamos a flaquear. Todos en algún momento vamos a necesitar el apoyo de otra persona. Y nosotros tenemos que ayudarnos a cargar aquella cosa que nos oprime, que nos baja en la vida. Sobrellevad las cargas, como dice aquí el texto en el versículo 2, los unos de los otros, y cumplid, así dice, cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley básica, hermanos. Una de las razones y una de las cosas que surge en el hombre y la mujer de Dios es que tiene un deseo, una pasión por ayudar a su hermano, a su prójimo. Hermanos, entre cristianos, entre nosotros que hemos nacido de nuevo, en nosotros que somos espirituales, y ahí va también parte de esto para tratar el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que tener un amor intenso e inmenso, porque solo así vamos a cumplir
la ley de Cristo. Hermanos, todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Algunos más, algunos menos. Algunos sabemos sobrellevar ciertas cargas, otras no. Y tenemos que apoyarnos. Una muestra de amor genuino es apoyarnos los unos a los otros cuando estamos cargados. Hoy más que nunca, hermanos, en estos días, hay buenos tiempos de apoyarnos. Yo le animo, abra su corazón, piense en una persona en quien puedas apoyar, en quien puedas ayudar en estos días. Entre creyentes debe surgir naturalmente esto. Y si no, pídele al Señor que te renueve estos deseos, porque solamente así estarás cumpliendo la ley de Cristo, el amor. El verso 3 nos menciona algo sobre esto, porque hay un peligro, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Querido hermano, querido creyente, algo que quiero mencionarle en esta noche: no vayas a pensar que tú vales más que otra persona. Mire, para que usted y yo nos quedemos claro, todo ser humano es igual. Todos descendemos de Adán. Ya, no es que algunos han descendido de los gorilas, otros de los chimpancés, otros de los orangutanes, otros de cualquier otro animal. Todos venimos de la mano de Dios. Somos una sola raza, somos un solo género. Y todos somos pecadores. Y a veces pensamos que yo soy más que tú. Nos dividen a veces el color de nuestra piel, nuestra economía, nuestro intelecto, nuestro estilo, nuestra forma de vida. Y como dice aquí el texto, algo que no nos va a ayudar a apoyarnos mutuamente, amarnos realmente, es que yo comience a pensar de que yo soy algo por mí mismo. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú piensas que vales más que cualquier ser humano, estás engañado. Querido esposo, querida esposa, ustedes que tienen ahí una relación de repente de conflicto por tiempo, por años, y están luchando, y tú piensas que eres mejor que tu esposa, tú piensas que eres mejor que tu esposo, tú, hijo, que piensas que eres mejor que tus padres, o tu padre que piensas que eres mejor que tus hijos, no te engañes. No te engañes. Nosotros no valemos lo que pensamos que valemos. Nuestro valor reside en lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El verso 4 nos dice algo importante: pruébate. Así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermanos, nosotros necesitamos probar. Y el verdadero Hijo de Dios, hermanos, cada vez que se prueba, se encuentra cada vez más defectuoso y se da cuenta que cómo me falta, cuánto me falta por crecer, cuánto me falta para ser más honesto, cuánto me falta para ser más amoroso. Hermanos, a veces pasa en la vida, justo les explicaba de este asunto a veces de tratar pecados de otros, que señalamos el pecado de otros, agrandamos el pecado de otros para sentirnos bien con nuestras faltas y pecados. Pruébate. Esta es una buena noche. A veces no apoyamos a otros porque pensamos que él es más malo. Hermanos, pasa. Este hermano es tan malo, ¿cómo le voy a apoyar? Hermanos, todos somos malos. Todos somos malos. Necesitamos tener un amor genuino, cumplir la ley de Cristo, porque todos somos defectuosos. Todos en algún momento vamos a desmayar, todos en algún momento vamos a pecar y todos en algún momento vamos a necesitar que alguien nos sostenga, que alguien nos levante. Prueba tu corazón en esta noche. Prueba cómo estás. Y otro detalle ahí, mis amados hermanos, necesitamos probar nuestras vidas, porque solamente ahí podemos saber cuán maduro,
¿Cuánto estoy creciendo en la libertad que Dios me ha dado para poder apoyar a otros? Hermanos, en la medida en que maduremos, en la medida en que crezcamos, vamos a ser de apoyo a otros. Yo recuerdo, hermanos, cuando era un infante, cuando era niño pequeño, quizás 4, 5 años, 6, 7 años. Recuerdo, yo no podría ayudar a mis padres. Yo recibía todo de ellos, pero conforme fui creciendo, conforme fui siendo adolescente, ya recuerdo que había más fuerzas en mi cuerpo. Por ejemplo, ayudaba a mis padres en un negocio que tenían. Antes mi papá solito hacía sus cosas, nosotros vendíamos en algún tiempo arroz, azúcar, y había paquetes grandes que cargar, y mi papá cargaba, a veces con mi mamá entre los dositos ahí cargaba. Pero cuando uno ya tiene fuerza, ha crecido, ha madurado físicamente, puedes apoyarles, puedes cargar, puedes levantar a otros. Y tiene que haber amor. No tienes que estar engañado y pensar que todo es bueno en la vida de ti. El joven tiene fallas y a veces he necesitado el apoyo emocional de mis padres. Muchas veces ahora puedo ser un hombre mayor, pero gracias a Dios tengo a mis padres vivos y son un apoyo con su sabiduría. Uno no tiene que ser vanidoso y uno tiene que estar continuamente probándote, hermano, y no te estés comparando con otra persona. Porque si te comparas con él, si te comparas con ella, pues tú vas a ser el mejor. Compárate con Cristo. Y evalúa tu vida a la luz de lo que Cristo espera que tú seas. Eso va a cambiar radicalmente tu vida y te va a hacer una persona que vas a poder apoyar a otros. Y otra cosa más, hermanos, una vez que nosotros crecemos y maduramos, vamos a poder también y debemos llevar nuestras cargas. Hermanos, en la medida en que maduramos, podemos soportar ciertas cosas en nuestros corazones. A veces tenemos que llevar esas cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, uno de estos grupos de personas que se encargan de esto son justamente los pastores, misioneros, siervos encargados de la obra de Dios. Él lleva no solamente sus cargas, porque ha crecido, ha madurado, pero lleva las cargas de otros. Porque ha crecido, ha madurado en la libertad que Cristo nos ha dado. Tienes que aprender a llevar tu carga. Puede haber momentos, hermanos, en la vida en que sí vamos a necesitar el apoyo de alguien, pero van a llegar momentos en que tú no puedes solamente estar siendo de carga. Tienes también que cargar. O mutuamente puedes cargar algo y a alguien apoyarte en otra forma. Y el apoyo mutuo, hermanos, nos ayuda para que nosotros libres podamos apoyarnos mutuamente. Qué preciosa es la vida en Cristo. Libres para tratar nuestros pecados, libres para apoyarnos mutuamente. Una tercera cosa, hermanos, que quisiera compartir con ustedes en esta noche. También Dios nos ha hecho libres, hermanos, para la liberalidad. ¿Y esto qué significa, hermano Jorge? Miren lo que dice aquí el texto. Y aquí voy a tocar un asunto que a veces es quisquilloso, que a veces es medio comprometido tocarlo, pero hay que tocarlo para la iglesia. Dice así la palabra del Señor en el versículo que continúa aquí. Dice, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿De qué nos está hablando aquí el texto, hermanos? El texto, hermanos, nos habla, si tú eres una persona que recibes enseñanza, y no cualquier enseñanza, ¿ya? Aquí usa un término, el término logos. El que es enseñado en el logos. Este término se ha traducido muchas veces como Cristo, como la palabra de Dios. A veces se ha traducido como el evangelio mismo, en algunas partes en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, si nosotros recibimos y somos enseñados en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, y esa es una responsabilidad los siervos del Señor que tenemos que hacer, obviamente,
Si alguien no te está enseñando la palabra de Dios, pues no podría y no debería reclamar. Y es lamentable que hay algunos hoy día que se dicen pastores, siervos del Señor, o se ponen grandes nombres como profetas, cualquier cosa, y no enseñan la Biblia. Y no enseñan de Cristo, no enseñan de la palabra de Dios. Hermanos, ellos no pueden disfrutar de esto. Y ellos no deben ni siquiera recibir de esto. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña algo a cada uno de nosotros los creyentes. Haga partícipe. ¿Qué quiere decir que haga partícipe? Comparta, comparta. Es lo que nos está diciendo el versículo 6. Todo lo bueno que uno reciba. De toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, aquí se toca un tema muy interesante de parte del apóstol Pablo. Aquí, hermanos, esa es una de las razones porque en la Biblia enseña que si nosotros recibimos lo espiritual, Dios ha puesto a alguien para que nos enseñe lo espiritual y lo está haciendo bien, que nosotros debemos hacer partícipes de toda cosa buena, de toda bendición que Dios nos dé con esta misma persona. Todo lo bueno a quien te instruye. Y es una de las cosas que a veces perdemos de perspectiva, hermanos, en el tiempo, en los años. Hoy, hermanos, más que nunca necesitamos a aquellas personas, apoyar a aquellas personas que se dedican especialmente a la predicación exclusiva de la palabra de Dios. Hermano, pido que entre ustedes surja en el corazón algo natural. Si eres enseñado, si recibes buena instrucción de la palabra de Dios, y eso es importante, pastores aquí o aquellos que se consideran siervos del Señor, enseñe bien la Biblia. Y saben que Dios va a usar a su pueblo para proveerte. Hermanos, Dios es muy, muy bueno, pero también Dios nos está enseñando a ser libres con las cosas que Dios nos da, de compartir abiertamente, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Muy temprano, hermanos, en el Antiguo Testamento, un hombre que recibió bendiciones de Dios llamado Abraham, dio a un siervo del Señor los diezmos de todo. Nadie le pidió, surgió de su corazón. Hermanos, dar algo de Dios, la cantidad que usted desee, la cantidad que usted quiera, es algo que surge de un corazón transformado, regenerado, generoso, que ha recibido la vida eterna, las riquezas de Cristo Jesús. ¿Cómo no hemos de compartir las cosas materiales, las bendiciones que Dios nos da, sean pocas o sean muchas? De todo lo bueno hay que hacer partícipes a quienes nos instruyen. Hermanos, tremendas cosas que nosotros aprendemos aquí. Y vamos a dejar, hermanos, en este punto la enseñanza. En este momento vamos a dejar la enseñanza y vamos a retomarla la próxima semana, el próximo miércoles, para continuar aquí. Vamos a terminar orando. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Gracias porque somos libres para tratar nuestros pecados. Somos libres, Señor, para apoyarnos mutuamente. Somos libres, Señor, para que podamos, Señor, sostener la obra y de lo mucho que nos da, Señor, separar para apoyar la obra de Dios, especialmente aquellos quienes se dedican a la predicación del Evangelio. Tu palabra es clara, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir esta parte, esta misión. Yo te agradezco porque la iglesia, Señor, se preocupa mucho de los hombres que sirven al Señor. Gracias porque la iglesia siempre está levantando sus ofrendas misioneras. Oh Padre, y hasta ahora nos has sostenido, hasta ahora nos has bendecido. En medio, Señor, de un año y casi medio, Señor, ya en que vamos casi encerrados, Señor, aquí, con muchas limitaciones aún económicas, Señor, tu pueblo sigue siendo generoso. Es obvio, Padre, has producido salvación en la gente. Has enseñado a que las cosas materiales
son para el extendimiento de tu reino y de tu obra. Gracias, Padre, por permitirnos apoyar también la obra misionera. Bendice, Señor, guarda nuestras vidas. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, unas palabras para usted antes de despedirnos. Miren, cuando hablamos de tratar nuestros pecados, cuando hablamos de apoyar a otros, cuando hablamos de el manejo de los recursos que Dios nos da, son cosas que una persona que no conoce al Señor no puede hacer por sí mismo. Puedes intentar hacer, pero no vas a tener una motivación correcta, porque eso solamente ocurre en personas que han conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Te animo. ¿Quieres manejar y luchar contra el pecado de verdad? Ven, deja que Cristo te perdone la pena del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puedes tener una vida diferente para apoyar a otros, para también manejar bien tus recursos que Dios te da, todos aquellos que te da, toda bendición que Dios te da. Le animo a buscar a Cristo Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias a todos los que han estado reunidos en esta noche. A Roxana, un saludo, Roxana Zabaleta, Débora, Caroline, Fray Luna, hermana Ruth, Francesca Juárez. Hay varios de la familia de la hermana Ruth Juárez. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Esperamos que la palabra de Dios te haya ayudado, edificado. Eres libre para manejar tus pecados. Eres libre para apoyar a otro. Eres libre para que el dinero y las cosas materiales no te consuman, sino sean puestas y dedicadas para la obra de Dios. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Libertad preciosa en Cristo Jesús para seguirle y servirle como Él espera. Nos despedimos de ustedes. Recuérdense nuestros cultos. Domingo a las 11, luego a las 6 de la tarde y cada miércoles como hoy a las 7 de la noche. Nos vemos el día domingo para seguir estudiando el libro de Isaías y el libro de Hechos. Gracias, queridos amigos. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Cuídense, por favor, y estén sirviendo al Señor que nos ha dado la vida, que nos permite la salvación. Dios les guarde, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.